Se ha llegado la hora para otro podcast de Manteniendo la Fe. En unos momentos estaré con ustedes para presentarles al predicador especial. Bienvenido a su programa Manteniendo la Fe, con los evangelistas Ed Rangel y Andrés Pong, quienes compartirán con usted interesantes temas bíblicos para su enseñanza y edificación. Si usted tiene preguntas sobre la enseñanza que usted escuchará, no dude en comunicarse lo más pronto posible en www.edrangel.com. Estaremos esperando sus comentarios. Amigos, gracias por sintonizar al podcast de Manteniendo la Fe. Ahora quiero presentarles al hermano Daniel de la Torre, que se encuentra en esta grabación predicando en la congregación que se reúne en Monclova, allí por la colonia La Carranza. El hermano Daniel de la Torre predica en la industrial que también se reúne en la misma ciudad de Monclova. Creo que en el año 2014, el hermano Nicolás Hernández Almanza grabó la predicación del hermano de la Torre titulada Saulo de Tarso, una conversión total. El hermano Nicolás grabó este sermón con su celular, que la grabación en sí no es una grabación muy nítida, pero ya con la tecnología que tenemos hemos podido mejorar la grabación. Esperemos de que usted, el que escucha este podcast, pueda recibir un beneficio grande de esta lección del hermano Daniel de la Torre. Muy bien, buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada, gracias a Dios porque podemos estar congregados entre ustedes, mi familia, mi esposa, mi niño, mi suegra. Son hermanos en Cristo y pues Dios puso todos los medios para que podamos estar en este día 6 de septiembre, primer día de la semana, con ustedes. No conozco a todos los hermanos, mi nombre es Daniel de la Torre Alma, me congrego en la colonia industrial, ahí trabajo con los hermanos, tratamos de hacer la obra de Dios, entonces estamos contentos porque estamos hoy entre ustedes. Muy bien, vamos a empezar en esta tarde, vamos a glorificar a Dios a través de su palabra. Es el Salmo capítulo 119, versículo 160, siempre dice ese salmo, la suma de su palabra es verdad. Entonces, partiendo de esa premisa, de esa afirmación de la Escritura, vamos a abrir los pensamientos de Dios y vamos a estudiarla un poco. Nuestro sermón en esta mañana estará situado en Hechos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Hechos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote.
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. De todos los personajes del Nuevo Testamento, sin duda, hermanos, el principal es Jesús, el Verbo encarnado. Y muchos piensan que después de Jesús, el hombre que tiene más influencia en los cristianos es el apóstol Pablo. La historia de Pablo es sorprendente. Incluso el llamado del apóstol Pablo tiene un toque diferente en comparación con los demás apóstoles. Nosotros recordamos que Jesús, a través de su ministerio, iba caminando y hacía el llamado de ciertos hombres. Pero el caso del apóstol Pablo es diferente. Si nosotros nos situamos cronológicamente en el libro de los Hechos, o viendo el tiempo de lo que sucedió en el libro de los Hechos, vemos que al apóstol Pablo se le hace un llamado después de la misma resurrección de Jesús. Entonces tiene algo de especial el llamado del apóstol Pablo. Si nosotros también tomamos en cuenta lo que describe Lucas en este mismo libro de lo que estaba haciendo Saulo de Tarso en estos momentos, aún más viene a significar algo importante para nosotros. Con esto que estoy diciendo, hermanos, no afirmo que el apostolado del apóstol Pablo sea mucho más importante que los demás apóstoles. No afirmo tampoco que el apóstol Pablo sea superior a los demás apóstoles. Solamente afirmo que el llamamiento del apóstol Pablo viene a tener un toque especial para nosotros los cristianos. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y si ustedes observan, dice respirando aún. ¿Por qué mencionará esto Lucas? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y cuando dice en el verso 1 del capítulo 9 que Saulo aún respiraba, denota una expresión de enojo. Ustedes pueden recordar en algún momento de su vida, cuando han estado molestos, como en la respiración de agitación, cuando nos encontramos en ese estado. Es decir, cuando uno no está molesto, no le dice a su hijo: ven para acá, hijo. Cuando uno verdaderamente está molesto, lleno de ira, como lo dice Lucas, estaba respirando aún amenazas de muerte, estaba agitado. Todavía estaba molesto. Es decir, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso aún no llenaba de lo que había hecho en el capítulo 8. Y si nos vamos más hacia atrás, en el capítulo 7, versículo 58, cuando aparece por primera vez Saulo de Tarso en el libro de los Hechos, daba su consentimiento para que se le diera muerte a Esteban. Dice Lucas que hubo una gran persecución, pero que Saulo iba casa por casa
Imaginemos esa imagen, casa por casa, sacando mujeres, sacando hombres, sacando ancianos, ¿qué importa? ¿Cómo hayan estado en ese momento? Algunos de nosotros nos compadecemos ante ciertas situaciones. Incluso, hermanos, es muy conocido que ponen fotos de personas ahí en las redes sociales. Dicen, ¿saben qué? Esta persona es muy pobre, vamos a ayudarla. No, imaginemos que estaba un pobre ahí. Bueno, Saulo llegaba y si era cristiano, no importaba su condición social. Él lo sacaba y lo llevaba al sumo sacerdote. Por eso dice Lucas que Saulo aún respiraba amenazas de muerte. Dice el versículo 1: vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, la situación geográfica. Pablo había hecho eso en Jerusalén. Se habían dispersado algunos discípulos, pero dice Saulo, bueno, yo no estoy conforme con lo que hago en Jerusalén, voy a Damasco. Y la región de Damasco aproximadamente estaba a 200 kilómetros de Jerusalén. Y recordemos que en esos momentos quizás el viaje del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso fue en caballo. Y Saulo de Tarso iba molesto. 200 kilómetros son alrededor de aquí a la ciudad de Monterrey, de aquí a la ciudad de Saltillo, que son 180, 190 kilómetros. Con esa distancia, claro que no había carretera. La molestia de Saulo de Tarso lo llevó hasta Damasco, a 200 kilómetros de Jerusalén, a fin, dice el versículo 2, de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de seguir a Jesús, así se les conocía hasta ese momento, dice, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 3, va el apóstol Pablo, va Saulo de Tarso, está cerca de Damasco, llega una luz que lo hace caer en tierra. Hermanos, y si ustedes van a los comentaristas, se van a dar cuenta que muchos se centran en qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, cómo se formó esa luz. Repito, muchos de ellos se centran en cómo se formó esa luz. Es decir, pierden el sentido del hombre que va molesto a Damasco y lo llevan hacia el sentido, bueno, y la naturaleza, ¿cómo le habrá hecho? Bueno, Dios es el creador de todas las cosas y seguramente, si lo creo por fe, que de una u otra forma se ocurrió este evento natural, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo se formó? ¿Quién sabe? No tengo idea. Pero de una u otra forma Dios hizo que a Saulo de Tarso le resplandeciese una luz del cielo y cayó en tierra. Ahora, hermanos, ¿dónde nos vamos a situar nosotros? Vamos a recordar el versículo 1, Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos, es decir, iba molesto, vio una luz y cayó en tierra. Así, rápido. El hombre molesto, el hombre que sacaba
hombres y mujeres de las casas. El hombre que no solamente dijo en Jerusalén, también voy a Damasco, ya estaba en tierra. Ya estaba tirado. Dice el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de aquí podemos deducir algo importante. Saulo de Tarso iba a perseguir a los hombres de ese camino, es decir, los cristianos. Pero Jesús en su pregunta no le dice, Saulo, ¿por qué vienes a perseguir a estos hombres? Saulo, ¿por qué persigues a los hombres de Jerusalén? No, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. Aquel que de una u otra forma se mete con los hijos de Dios, no es tanto el problema con nosotros, el problema es con Jesús, el problema es con Él. Ahora vamos más adelante, en el versículo 5, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Es decir, Saulo de Tarso no dijo, bueno, aquí no te estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo a aquellos hombres. Yo saqué a hombres de casas, saqué a ancianos, saqué a mujeres, saqué a niños, di mi voto para que se le diera muerte a Esteban, pero ¿tú quién eres? No, el apóstol Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y fíjese la respuesta de Jesús. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Golpes contra un aguijón, contra algo filoso. ¿A dónde nos llevaría a nosotros estarnos golpeando contra algo filoso? ¿Quién es el único lastimado en darse golpes contra un aguijón? Dice Jesús, yo soy Jesús. Imagínense en esos momentos. Cuando le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense todo lo que sucedió en la mente de Saulo en esos momentos. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte, molesto, llega a Damasco, está el resplandor de la luz, cae en tierra, y ahora dice Lucas que aparte de estar en tierra, está temblando y está temeroso. Es decir, unos momentos atrás pidiendo las cartas en Jerusalén para ir a Damasco es molestia, es furia. Llega a Damasco y va a tener el encuentro de su vida. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Pero no en un tono prepotente, no en un tono del tú por tú. Dice Lucas que estaba temblando y tenía miedo del hombre con el que estaba hablando, es decir, con Jesús. Ahora, hermanos, si a esto le añadimos que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso no era cualquier hombre, era un hombre preparado, era un hombre listo para debatir, era un hombre capaz intelectualmente, dice el libro de los Hechos, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino entre los rabinos. Podemos recordar aquella vez cuando se está persiguiendo a los discípulos, que llega Gamaliel y les da un consejo y lo acepta. Se van a ir ustedes luchando contra Dios, dice Gamaliel. Bueno, ante ese maestro fue instruido Pablo. Bueno, ese mismo Saulo de Tarso, ese discípulo
que ahora está temblando, que ahora está temeroso, no objetó nada. Y allá en la industrial, hermanos, hacíamos una dinámica, o hicimos una dinámica, cuando leíamos estos textos. Y me van a perdonar que sea incisivo, pero bueno, es la idea. Saulo va molesto, va enojado, no llega de lo que estaba haciendo. Entonces llega, sale el resplandor del cielo. Jesús dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa tendrá cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuánto me tardé en leer eso? ¿30 segundos? ¿1 minuto? Siendo exagerados, 1 minuto. ¿Cuánto tiempo se tardó Pablo de Tarso o Saulo de Tarso en hablar eso con Jesús? Él iba molesto, iba enojado, sí, pero ¿cuánto se tardó? Fue tan impactante el encuentro con Jesús que no objetó nada, hace 2 preguntas solamente. O sea, si hay amigos que nos acompañan, estaría bien que invitaran a Saulo. ¿Quién eres, Señor? Después de que Jesús lo mencione a través de la Escritura, que algún hermano se lo explique. Después, la siguiente pregunta: ok, ¿y qué quieres que yo haga? Esa es la segunda pregunta. Al apóstol Pedro también le preguntaron lo mismo. Después de que da una cátedra citando a profetas del Antiguo Testamento, citando a David, citando el linaje del mismo Jesús. Cuando se compugieron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya sabían quién era Jesús. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice la respuesta en Hechos capítulo 2. Saulo de Tarso ya está temblando, ya está temeroso. De todo esto, hermanos. Título del sermón: Saulo de Tarso, una conversión total. El apóstol Pablo va a Damasco, llega Ananías con él, es bautizado para el perdón de sus pecados. Y cuando decimos, hermanos, que la conversión de Saulo es una conversión total, es por lo siguiente. Punto número 1. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, nos convertimos al Señor, por lo regular, dejamos de hacer cosas. Y es correcto. Si usted robaba, tiene que dejar de robar. Si usted maldecía, pues tiene que dejar de maldecir. Si usted mentía, tiene que dejar de mentir. Si usted y yo adulterábamos, tenemos que dejar de adulterar. Eso es obvio. Todo lo que hacíamos malo delante de Dios, lo tenemos que dejar de hacer. No hay vuelta atrás, no hay mucho que pensar. Deberíamos de quitarnos el chip de la idea, bueno, poco a poco. Es cierto, hay que dejar de hacer cosas, pero hay que empezar a hacer otras. Esa es la idea de una conversión total. No solamente dejar de hacer cosas, es dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras. Fíjense lo que hizo Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, ¿qué dejó de hacer Saulo? De perseguir a los discípulos. ¿Qué empezó a hacer Saulo? Enseguida, dice Lucas, denotando rapidez, predicaba a Cristo. Y cuando dice la Escritura, eso vino acá, para llevar presos hacia allá, se está refiriendo al mismo Damasco. Hermanos, imagínense una plática entre conocidos de Saulo o simpatizantes de Saulo, y que haya llegado ya el rumor de lo que había sucedido con Saulo, y que uno le hubiera preguntado al otro: oyes, ¿y cómo le fue a Saulo allá en su ida a Damasco? ¿Cuántos de este camino trae hacia Jerusalén? ¿Habrá pescado muchos? ¿Habrá golpeado a tantos? ¿Habrá dado su voto para que se le diera muerte? ¿Cuántos? ¿Y quién le hubiera respondido el otro? ¿No supiste? ¿No supiste lo que pasó? ¿No sabes lo que sucedió? Hubo un encuentro ahí con alguien. No sé qué pasó con Saulo de Tarso, no sé qué pasó con Saulo, que ahora lo irónico es que lo que fue a perseguir terminó predicando. Bueno, la persecución ya no persigue a nadie. Lo que iba a perseguir, grábatelo bien, lo que iba a perseguir ahora lo predica. Lo que asolaba ahora es causa de su vida. En la carta a los Gálatas, capítulo 1. Carta a los Gálatas, capítulo 1. Versículo 24. Lo que decían los hermanos, que aún no se la creían. Hermanos, en esos tiempos había una forma, no recuerdo ahorita el nombre, pero aquellos perseguidores se metían entre los hermanos como una especie de espías para averiguar las formas, los lugares donde estaban estos hermanos para después traicionarlos. Bueno, los hermanos, dice en el versículo 23, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Luego dice el versículo 24, y glorificaban a Pablo. Y glorificaban a Pablo. Pablo, eres bien valiente. ¡Qué grande eres, Pablo! El versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. La conversión total de Pablo tiene que ver con Dios. A veces, hermanos, cuando tenemos pláticas con ciertas personas, bueno, ¿cómo vamos a cambiar? Yo no niego, hermanos, que de una u otra forma existan personas que ayuden a otras personas en su moldeo para hacer un cambio de vida. No lo niego. No niego que existan especialistas. Pero hay alguien que moldea la vida totalmente porque tiene que ver con el pecado. Ese es Dios. Y dice el apóstol Pablo que ahora ellos glorificaban a Dios en él, en su cambio, en su vida. Punto número 2. El apóstol Pablo era considerado un deudor para él mismo. Romanos capítulo 1,
versículo 12 en adelante. Dice, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, le dicen los romanos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ha sido estorbado para ir a ustedes. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14, a griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Soy deudor. A griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios. Usted puede observar en la carta a los romanos que el apóstol Pablo hace mucho juego entre judíos y gentiles. Somos nosotros mayores que ellos, cosas así. Por ahí también dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos que es por la fe que se justifica el hombre, siendo un griego o siendo un judío, siendo de la incircuncisión o siendo de la circuncisión. No importa, el apóstol Pablo hace mucho juego entre esos dos nombres, o entre esos dos adjetivos. A griegos y a no griegos, a judíos o a gentiles, dice, yo soy deudor. Existe otro texto en el libro de los Hechos, no lo recuerdo, pero el apóstol Pablo menciona, cuando ya se va a ausentar de ellos, dice el apóstol Pablo, yo soy limpio de la sangre de ustedes, porque me he rehusado el hablarles del consejo de Dios. Entonces el apóstol Pablo tenía el chip, tenía la idea, que todo aquel que no había escuchado de Cristo, no importa cuál fuera su situación, fuera un judío, fuera un gentil, debería de escucharlo. Y en el momento en el que ella les predicó el Evangelio, entonces dice el apóstol Pablo, yo soy limpio. A mí ya no se me puede juzgar en cuanto no te hablé la palabra de Dios. Vemos en Hechos capítulo 9, versículo 20, que el apóstol Pablo enseguida predicaba a Cristo. Y ahora vemos al apóstol Pablo que su idea era que a toda la gente que no conociera a Cristo, dice, yo soy deudor. En Romanos capítulo 15, dice el versículo 22. Ya habíamos leído que al apóstol Pablo de una u otra forma se le había estorbado ir a Roma con los hermanos en Roma. Dice el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Versículo 19 del mismo carta a los Romanos capítulo 15. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa, ahora sí, lo entendemos, me ha sido impedido ir a vosotros. ¿Por qué? Porque estaba predicando en Jerusalén. Dice que llenó el Evangelio desde Jerusalén hasta otra ciudad que se llama Ilírico. Hermanos, tratando de checar la distancia y también pensando que fueron puntos específicos donde el apóstol Pablo seguramente predicó el Evangelio porque era un deudor, se habla de una distancia de 1600 kilómetros. Repito, pensando que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, predicaba en lugares específicos, esperando que se difundiera el Evangelio. No sé desde Monclova hasta dónde sean 1600 kilómetros. Una idea.
Es decir, veo una conversión total de alguien que enseguida predicaba a Cristo y que lo que le impedía ir a ver a otros hermanos era la misma predicación del Evangelio. Último punto, hermano. La conversión de Pablo, una conversión adaptada a Dios. ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros pensamos que el trabajo de Dios, o la obra de Dios, o la obra de la iglesia, o lo que hacemos como individuos, quedándonos en la idea de aquellos que debemos de predicar el Evangelio a aquellas personas que no han escuchado de Cristo. A veces queremos que ese trabajo se adapte a nuestras vidas. Decir, Dios, lleva la primera. Si tengo tiempo, lo hago. Si no hay situaciones adversas, lo hago. Otra muy común. Si no tengo problemas, pero no problemas por causa del Evangelio, sino problemas seculares, problemas que a veces nosotros mismos nos propiciamos, entonces lo hago. Si no estoy en una cuestión de depresión por causas seculares, entonces lo hago. La conversión de Saulo, hermanos, es una conversión que se adapta a lo que dice Dios. En Hechos capítulo 21, versículos 11 al 13. Dice el versículo 10 que llegó un profeta llamado Ágabo. Dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorándose y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hasta parece duro lo que dice Pablo. ¿Qué hacéis llorando? ¿No estás oyendo que el Espíritu Santo es el que está diciendo esto? No podemos ir en contra. No podemos ir en contra de aquello que afirma o que profetiza Ágabo por medio del Espíritu Santo. No lloren. ¿Para qué se quebrantan? Yo estoy aún dispuesto a morir. Hechos 21, versículo 33. Hechos 21, versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y en Hechos, capítulo 25, versículo 11. Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Es decir, a los judíos, a Jerusalén. Dice a César, apelo.
Hermanos, algunos piensan que la apelación de Saulo o la apelación de Pablo tiene que ver con miedo. Es decir, que el apóstol Pablo tenía miedo de que si lo regresaban a ser juzgado en Jerusalén, o algo que tuviera que ver con los judíos, dice Pablo, seguramente, dicen los comentaristas, de una u otra forma van a hacer un juicio injusto. No van a ser justos conmigo. Entonces prefiero apelar a César. Pero nosotros vemos, hermanos, desde Hechos capítulo 21, que para el apóstol Pablo, cuando les dice a los discípulos, a los hermanos, que les dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están llorando? Yo estoy dispuesto a morir ya en Jerusalén. Es decir, el apóstol Pablo no tenía miedo. Si el juicio contra el apóstol Pablo iba a ser injusto, seguramente que el apóstol Pablo pensaba que Dios va a juzgar. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 25 que él a César apela. Y si regresamos a Hechos 23, versículo 11, vemos cómo el apóstol Pablo se adapta a los planes de Dios. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de venir a Jerusalén, así es necesario que también en Roma. Por eso dijo Pablo, a César apelo. Esta es la oportunidad. Me adapto a los planes de Dios. Estoy en sintonía con lo que dijo Dios. Me adapto a lo que Él dice. Si Él dice que es necesario que esté en Roma, bueno, yo me adapto. Apelo a César y hacia allá voy. Observen, hermanos, cómo la conversión de Pablo es una conversión adaptada a los planes de Dios. Y si a eso le sumamos, en Hechos capítulo 9, versículos 15 en adelante, cuando Ananías le dice a Jesús que este hombre, dice, ha hecho muchos males y todavía trae cartas, dice Jesús, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que Jesús se lo dice a Ananías, quizás Ananías podemos inferir que se lo dijo a Pablo. Pablo seguramente que lo sabía. Era una profecía, era algo que había mencionado Jesús específicamente en él. No había otro personaje más que él. Y seguramente que el apóstol Pablo lo tenía en mente. Yo voy a estar presente ante gentiles, lo estuvo. Ante reyes, lo estuvo. Ante los hijos de Israel, también lo estuvo. Padeció. También padeció. La carta a los Corintios, hermanos, hay una lista inmensa de lo que sufrió Pablo. Y nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, iba a las sinagogas. Tenía un encuentro con los judíos, sí, pero también con aquellos que eran conocidos como temerosos de Dios. Si usted observa, cuando llega el apóstol Pablo a las sinagogas, va a darse cuenta que siempre menciona dos auditorios: los israelitas y los temerosos de Dios, que para muchos no son otros personajes, sino que aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo o que los conocían como prosélitos. ¿Por los judíos? Sí. ¿Por los gentiles? También. ¿Ante los reyes, ante las autoridades? También. ¿No le dijeron en una ocasión, Pablo, las muchas letras te vuelven loco? Repito, no padeció por causa de Jesús, también.
El apóstol Pablo tenía su vida adaptada a Dios, a los planes de Dios, independientemente que esos planes fueran molestos para la vida misma de Pablo. Como conclusión, hermanos, amigos que nos acompañan, usted puede llevar una vida como la de Pablo, igualita. Usted le puede preguntar a Jesús: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Lo que no espere es tener un encuentro como el de Pablo, como el de Saulo. Espere salir de este local y que le salga una luz resplandeciente y estas cosas, que le hable. Sincero, en un tono soberbio, Dios de una u otra forma habla a través de sus hijos. Es decir, somos repetidores de aquello que ya mencionó Jesús o que ya mencionó el Espíritu Santo. Pero usted puede llevar una vida igualita que la del apóstol Pablo, teniendo una conversión total, siendo un deudor y adaptando su vida a los planes de Dios. Por tu atención en esta mañana, gracias y que el Señor. Escuchó su programa Manteniendo la Fe. No olvide que le esperamos la próxima vez en www.edrangel.com para seguir sirviéndole por este medio con más enseñanzas bíblicas. De antemano le agradecemos su compañía y que Dios le bendiga.